A continuación, daremos inicio con las temáticas a desarrollar en este seminario con el tema Escenarios globales de cambio climático, eventos extremos e incertidumbre, a cargo del doctor Gerald Corso. No veo a la doctora Marta, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar acá, estoy muy contento de estar en Colombia de nuevo. Llevo 10 años por fuera del país y la verdad es que cada vez que vengo a Colombia siempre es un alivio, me siento otra vez comiendo comida típica y cosas que le recuerdan a uno a la familia. Yo soy más que todo académico, muy poco a la parte digamos, políticas o, digamos, toma de decisiones. Lo que trabajo es más un análisis de los fenómenos y buscamos entender lo que está sucediendo y dar herramientas con las cuales ustedes puedan llegar a tomar una decisión. Muchas de estas herramientas lo que terminan dándoles a ustedes son opciones con las cuales ustedes tienen que llegar al final a decir qué se debe hacer. Para esta presentación lo que hice es cubrir dos aspectos de cambio climático. Uno, como este es el inicio de la conferencia, creo que es importante hacer una recopilación de lo que es cambio climático y de todas esas variables que ustedes oyen. A veces oyen GPCC, IPCC, oyen de que hay unos reportes, que hay unas formas de medir el cambio climático y todo eso. Entonces, la primera parte de esta presentación cubre eso. La segunda parte es algo que acaba de salir recientemente, es parte del informe del IPCC del 2013-2014, en el que ya se está planteando unas nuevas formas de ver estos escenarios. Algo que discutíamos ayer con el doctor Pavón y, bueno, y otros integrantes de las corporaciones, era que muchas veces estos informes a veces son un poquito extremos y dan a conocer o a prever que hay unos extremos que podrían destruir el planeta y cosas de ese estilo. Y algo que coincidimos muchas de las personas que trabajamos en esto es que sí existe el fenómeno, hay que tomar acciones, pero pues no hay que irnos en términos extremos, ser extremistas. Antes de empezar, quisiera decirle algo de la institución de donde vengo. Yo trabajo para UNESCO IHE. Nosotros somos una institución que nació en 1957 y el fin es realmente promover, digamos, el desarrollo de capacidades alrededor de todo el mundo. En el año 2003, UNESCO IHE se convirtió en un instituto de educación superior de categoría 1 de la UNESCO. Y desde ese punto nos hemos enfocado principalmente a tratar temas del agua. La institución tiene presencia casi en todo el planeta, con exalumnos y proyectos en diferentes áreas. Las áreas que trabajamos nosotros son construyendo capacidades, asesorando estándares de educación en términos de agua, también de desarrollo de recursos hídricos, creando redes de profesionales en recursos hídricos, apoyo en desarrollo de políticas, valoración de servicios, cursos a la medida, cursos de posgrado, maestría y doctorado, donde principalmente desarrollamos todas las investigaciones. El área que yo trabajo, para que se den una idea, es nosotros tomamos información que monitoreamos de toda la Tierra, tenemos información satelital, tenemos información de radares en diferentes puntos del planeta, creamos modelos numéricos con los que simulamos lo que está ocurriendo. Después integramos toda esta información y lo colocamos dentro de los modelos hidrológicos que a veces a ustedes les pasan algunos consultores o profesionales de las universidades. Después hacemos hacemos herramientas que les permiten visualizar todos estos conceptos y creamos ese espacio de soporte para la toma de decisiones. Estas son más o menos algunas de las herramientas que utilizamos. No, gracias. Aló. Sí. Y por último, quería mostrarles algo de lo que nosotros intentamos representar. Son simplemente modelos, antiguamente se conceptualizaban en parámetros físicos donde preservábamos escalas, pero hoy en día todo lo hacemos directamente en el computador.
Entonces, esta presentación tiene un objetivo y casi siempre una presentación debe tener un mensaje. El mensaje que yo quiero dejar en esto, antes de empezar, a veces la gente se cansa tanto al cabo de los 45 minutos o de la media hora que se les olvida el mensaje, entonces quería dar el mensaje desde el inicio. El mensaje en este caso es que estos escenarios que ustedes van a encontrar, no solo probablemente en el CD que les di, probablemente les dieron cuando entraron acá donde se registraron, es que esos escenarios ahora están enfocados a que ustedes puedan entenderlos y que lo representen, vaya, de la parte regional a la parte global. Y vamos a intentar hacer un workshop, un taller en la tarde con algunos de ustedes, en el cual vamos a mostrarles más o menos estos escenarios y se van a hacer una serie de preguntas para que entiendan un poquito más esto que les estoy diciendo. Ahora, como les decía, la presentación la dividí en dos partes. Una que me parece importantísima, que sepamos de qué estamos hablando, qué es el cambio climático y que no se dé a entender algo errado que a veces, lo que noté ayer es que se etiquetan situaciones y hechos de una manera muy diferente y a veces se dice esto no es cambio climático, esto es cambio climático y por lo mismo no se toma una acción o una decisión al final de cuentas. Primero, cambio climático, eventos extremos y sus incertidumbres. Tercero es preguntas y respuestas del cambio climático. La segunda parte es simplemente el IPCC, qué es ese IPCC y qué son los escenarios de cambio climático, que de hecho hay dos tipos de escenarios en este nuevo reporte claramente diferenciables, unos son socioeconómicos y los otros son atmosféricos. Entonces los atmosféricos, digamos, están mucho más relacionados a la parte de las personas que hacen modelación y hacen análisis de estudios mucho más profundos de la atmósfera, y los socioeconómicos que sí ya son, digamos, algo que nosotros podemos utilizar o entender hacia dónde vamos. Entonces, conclusión, si queremos, ¿va a llover o va a haber sequía? Ahora, para empezar, ha habido una gran cantidad de noticias y esto es solo un ejemplo de lo que ha ocurrido. Esto fue tomado de unas noticias, decía, el cambio climático puede acabar con el turismo de nieve en España, y al cabo de un mes, ¿sí?, 15 días, dice el temporal de frío y nieve en España después de un cálido inicio de invierno. Entonces se volteó todas las noticias de lo que estaban esperando, contradecían lo que estaban y eso asumían que era cambio climático. Después, Colombia, este ejemplo lo vivieron ustedes, esto fue en el 2011 o lo vivimos nosotros, yo no estaba en el país, pero se vivió, nosotros recibimos las noticias, grandes pérdidas por todas las inundaciones. Y algo que fue muy interesante es que ya acababa ese evento en el 2011, ya había pasado en Ecuador unos meses antes de que empezara acá, pero lo que se vivió allá nunca se tomó en cuenta acá, no se usó tal vez esa información o de alguna manera no estamos integrados en la manera en como estamos viendo o afrontando estas situaciones. Francia también empezó a tomar noticias y dice Francia afronta su primera sequía del cambio climático. Ya están diciendo esa sequía como tal era cambio climático. No sé cómo la clasificaron, que era por ese evento o si era tal vez un ciclo natural. Pero hay algo que creo que es importante y por eso puse esta cita, dice todo tiene un pasado, todo, una persona, un objeto, una palabra, todo. Si usted no conoce el pasado, no puede comprender el presente y planificar adecuadamente el futuro. Otra cita importante, creo, si pudiéramos saber dónde estamos y en qué dirección tendemos, podríamos decir mejor qué hacer y cómo hacerlo. Creo que todos nosotros, o a lo que entendí por los directivos de la CAR, que esto es lo que estamos siempre intentando buscar, pero hay que acordarse de ese concepto. Ahora, cambio climático. Como les dije, yo trabajo en el agua y para nosotros entonces, nosotros empezamos desde acá. Decimos, la Tierra tiene el 70% de la superficie de la Tierra, ¿sí?, en agua, está cubierta de agua. Menos del 3% de esa agua es dulce y de ese 3%, no sé si alcanzan a ver acá, el 2% de ese 3% es de ríos y aún
es mucho menor el porcentaje de agua que nosotros realmente utilizamos para vivir. ¿Qué hacemos? Construimos represas, contaminamos el agua, tenemos un componente de deforestación y luego encontramos situaciones como esta. Y esta sí es atribuida al cambio climático, claramente fue una región que prácticamente cambió toda su condición climática y la vegetación, como pueden ver, prácticamente desapareció. Entre el 2005 y 2006, eso fue en Perú. Ahora, otra evidencia del cambio climático. Esto es lo que se llama el Copenhagen Map. Es un estándar internacional que lleva ya muchos años y lo que hacemos es que clasificamos las regiones del planeta, de tropical, húmedo, diferentes tipos de regiones, y vean cómo va cambiando, y aquí ya hay proyecciones hasta el año 2100, y ven que las zonas tropicales, las zonas húmedas, las zonas templadas, todo está cambiando. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Eso es lo que nos preguntamos todos. Algunas personas dicen esto es inducido por los hombres, que en los últimos 100 años la industrialización de la Tierra ha generado este crecimiento. Hablamos de gases de efecto invernadero, hablamos de la composición de la atmósfera y decimos que el CO2, nitrógeno, metano y otros nos afectan esa superficie. Hay otras personas, y hay una serie de personas que son escépticas al concepto de cambio climático, aunque aceptan que hay algo que está sucediendo. Es, por ejemplo, un punto de desviación natural, es un punto extremo natural, y lo llaman tipping point, y es asumir que usted tiene una balanza, 2 tarritos de agua, y en una le cae una gota, y en ese momento la balanza completamente cambió de situación, y nosotros podríamos estar en uno de esos fenómenos. Y hay otros fenómenos que las personas dicen no comprendidos también, astrónomos, de erupciones de volcanes, de acciones internas de la Tierra y muchos más. Lo que es claro es que hay algo que está pasando y por lo mismo ya hay acciones y medidas globales. Por ejemplo, el IPCC es una organización que se creó en 1988, es un panel internacional para discutir todos estos temas. Se incluyó en la agenda del G8 el componente de cambio climático, se incluyó en las políticas europeas, inundaciones y fenómenos extremos. De hecho, todos los proyectos en los que nosotros estamos participando nos obligan a que incluyamos un componente de análisis del cambio climático que pueda soportar y hacer que los proyectos sean sostenibles basados en esas variaciones climáticas esperadas. Ahora, parte de la razón de hablar específicamente de escenarios en estos 45 minutos está relacionada al gran cambio que ha habido en el último informe. Ese cambio es el siguiente, si ven en la parte de arriba hay un arbolito y habla de un A1, A2, B1, B2. Y hay unas flechas que dicen que hay una globalización hacia la izquierda, en el medio del árbol, hacia arriba dice económico, o sea, un crecimiento económico. Perdonen a los del lado de allá que no puedo mostrar, pero en el mismo árbol, la parte de superior económico, a la parte de un desarrollo regional y en la parte de abajo un componente ambiental. Y de esa manera se buscaba ver el desarrollo del planeta Tierra y decir, si yo asumo que la Tierra se iba a comportar más hacia la parte de desarrollo económico y la parte global, entonces iba a estar en un escenario A1, y si no, se iba a un escenario A2, y si iba un poquito más hacia la parte ambiental, entonces era un B1, y si era una parte ambiental y regional, entonces era B2. Y lo que veía uno comúnmente de algunas personas decía, es que el A1 es el malo, en donde nos portamos mal, y el B2 era en donde nos portábamos bien. Desde el año 2010 estos parámetros fueron excedidos. Estos parámetros nos daban un porcentaje de emisión de CO2 y el máximo que se esperaba tener para los próximos 100 años ya fue excedido en el 2010, o sea, en los primeros 10 años. Digamos que nos portamos mal de acuerdo a eso.
¿Eso qué quiere decir? Que tocaba cambiar la forma en que se estaban midiendo estos escenarios y cambiar la perspectiva, no utilizar tanto el CO2, al menos en la parte de escenarios. Y por eso, al final de esta presentación vamos a hablar un poquito de los escenarios ya como unos caminos o unas rutas que nosotros mismos tenemos que ir planteando. ¿Qué más ocurre o ha ocurrido alrededor del cambio climático? Se crean modelos y algunos modelos nos muestran que ciertas regiones del planeta tienen mayor estrés hídrico, y esto es parte del informe anterior. Este es un tomado del IPCC del 2008 y pueden ver que en principio la zona de Estados Unidos, México es la que tiene mayor déficit de agua, y todo lo que es la parte sur de Europa, España, es uno de los que mayor preocupación tiene en términos de agua. Ahora, ¿qué consecuencias han tenido esto? Creamos modelos, creamos organizaciones y obviamente aparecen ideas que nos intentan como dar una indicación de qué estamos haciendo nosotros. Una de esas ideas es la huella hídrica. Ya hay huella del carbón, pero también la huella hídrica. Y la huella hídrica es bastante interesante porque, por ejemplo, muchas veces uno consume algún producto y realmente no sabe lo que hay detrás de ello. Y, por ejemplo, se necesitan 900 litros de agua para 1 kilogramo de maíz. Y algunas personas dicen, sí, eso puede ser cierto, puede ser que no. Pero resulta que es diferente en todos los países, y de acuerdo al desarrollo tecnológico que tengamos, vamos a gastar más o menos agua. Y esto es una comparación de cómo la cantidad de agua que se utiliza, ¿sí?, que se está utilizando en este caso para 1 kilogramo de pollo en los diferentes países. Como pueden ver, Suiza, uno de los más avanzados, consume menos, y Venezuela es uno de los que consume más. Pero bueno, debido a que todas estas acciones de alguna manera parecen no estar interconectadas a nivel global, se reciben críticas muy comunes. En el 2012, como les comentaba hace un ratito en la presentación, esto es parte de una diapositiva de uno de los directivos del Banco Interamericano de Desarrollo, y él hablaba del cambio climático y decía, mire, así es como veo yo las cosas. Vamos en un buque y dice, de acuerdo, nos comprometemos a firmar un pacto para tener una reunión para considerar cambiar la orientación en una fecha determinada. Conclusión, no llegaron a nada. Entonces, esto es una de las grandes preocupaciones, que a niveles, digamos, de integración internacional, todavía hay una gran cantidad de debilidades. Ok, continuamos con la parte de cambio climático. En Costa Rica estuve en una presentación y estábamos también hablando del cambio climático, y se vivió un foro en el que habían muchas preguntas, y yo de alguna manera pensé que tal vez en las presentaciones o en el momento en que uno vaya a introducir el término de cambio climático, sería bueno contestarlas o al menos discutirlas. Y por eso puse estas 4 preguntas. Una de ellas es, bueno, ¿cuáles son los cambios que vivimos en las diferentes regiones del mundo? ¿Qué ha generado estos cambios? ¿Se pueden evitar o reducir? ¿Cómo cuantifico el cambio? Estas son preguntas que un estudiante hacía en esos días, eso fue hace 2 años. Entonces, pienso que oímos y que dan los resultados de nuestros modelos es, vamos a vivir inviernos más intensos, en general, eso es lo que la gente contesta. Dice, hay veranos más prolongados, mayor temperatura, menor precipitación en ciertas partes de la Tierra. Incremento de la intensidad de los patrones de circulación. Eso se ve reflejado en los huracanes. Hay cambio de las clasificaciones climatológicas, y lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ese mapa de Copenhague, nos muestra cómo está cambiando la Tierra. Pero si sabemos eso, ¿por qué todavía no lo resolvemos? Pues la verdad es que no tenemos certeza de muchas cosas, no sabemos las extensiones de estas regiones, hay muchísima incertidumbre. No sabemos cuándo van a ocurrir la detección de un fenómeno de un día a otro es casi imposible, ¿sí? Hay formas de estimar
algo que puede llegar a ocurrir y debido a ciertos patrones de circulación bastante grandes podríamos llegar a dar algo con cierta certeza, pero a nivel de cambio climático, 50, 100 años, hay cosas que no se pueden determinar. No sabemos cómo cambiará en los próximos años, o sea que todavía hay muchas preguntas. Gracias a esas preguntas, porque para eso nosotros estamos investigando y haciendo modelos para intentar responderlas. ¿Qué más? ¿Qué ha generado esto? Como hablábamos, como les comentaba al inicio, hay muchas noticias y mucha información que nos ayudan, pero los resultados del IPCC indican que en gran parte los gases provienen de la actividad humana. Que si el análisis de las capas geológicas y de las capas de hielo indican que en los últimos 100 años han sido críticos en el incremento de estos gases. También es cierto que la cantidad de gases producidas por eventos naturales como erupciones volcánicas no ha sido cuantificada claramente y algunos escépticos del cambio climático, al menos en relación con lo que es que sea un resultado antropogénico, dicen que esas erupciones volcánicas realmente son lo que está generando este problema y tal vez no las emisiones. Hay mucho debate alrededor de eso. Ahora, la teoría principal, la radiación solar, el incremento de la temperatura, algunos dicen que es incremento de temperatura. La radiación solar tiene una incidencia sobre la superficie de la Tierra, parte de ella es absorbida, parte es reflejada, y la parte entre más dañemos la capa de ozono, mayor rayos serán reflejados de regreso a la Tierra, y esto hace que internamente funcionemos como una de esas que llaman casas verdes, en las cuales entra el sol y se va manteniendo la temperatura por dentro de la casa. Es un ejemplo bastante abstracto, pero creo que ayuda más o menos a visualizarlo. Dicen, ¿se puede evitar? ¿De qué manera podríamos evitarlo o podríamos reducir esto? Entonces, de acuerdo a los informes del IPCC, los gases son la principal causa del problema. Podríamos asumir que reduciendo los gases se podría reducir el problema. Pero las temperaturas actuales y los gases actuales ya tienen consecuencias que no podemos manejar, ¿sí? Y aunque todo el planeta redujera la producción, todavía tendríamos que adaptarnos a la situación que tenemos. Entonces, algo muy importante, la clave o el mensaje ahí es adaptación. Y la otra pregunta es, ¿cómo lo cuantifico? Y muchas veces se ve que se buscan consultores o se buscan en las universidades y se dice, no, yo necesito saber que tener unos escenarios de cambio climático, necesito saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y es como si fuera una bolita mágica que me va a decir todo. Pero la verdad es que los académicos no tenemos esa bolita mágica, nosotros nos basamos muchas veces en la información que tenemos y la colocamos dentro de la física. Y esta es una forma de visualizarlo. La Tierra, la verdad es que simplemente la dividimos en cuadritos pequeños y cada cuadrito de eso buscamos todos sus componentes físicos y miramos cómo interactúan. Y después miramos cómo interactúan esas masas entre cada celdita. Entonces se unen una con la otra. Lastimosamente, la cantidad de información que tenemos disponible, las mediciones son mediciones que abarcan ciertas regiones y lo que hacemos es interpolar. Y por eso tenemos medidas, un cuadrito de esos, si ven que es más o menos una cuarta parte de Inglaterra, un cuadrito puede llegar a 3 grados por 3 grados, que son 300 kilómetros por 300 kilómetros. Entonces, ¿qué tanta certeza podríamos tener de una temperatura a una región de ese tamaño? Disculpa. Ok. Sigo. ¿Cómo podríamos cuantificarlo? Entonces lo que hacemos es intentar mejorar esa información de esos modelos globales y los empezamos a reducir de escalas y los bajamos hasta llegar a una condición en la que ustedes o la que todos podemos llegar a utilizarlo para nuestros problemas. Y eso es lo que muy probablemente consultores, universidades y diferentes expertos les van a decir. Lo que hacemos es bajar la información de lo que esperamos que ocurra en el futuro. Modelos globales nos dan resultados de lo que ocurre en toda la Tierra. Se ajustan a mediciones, lo que tenemos en general para esos modelos son 40 años de información, ya hoy en día son 50. Se asumen condiciones de emisiones de gases
con un crecimiento normal y un crecimiento extremo. Eso va muy relacionado con lo que les comentaba hace un par de minutos, esos escenarios A1 y A2. Y por último se hacen análisis a escalas más pequeñas. Ok, ¿qué más? ¿Qué es importante saber de esos modelos? Yo sé que esto es un poquito técnico y tal vez va más allá de lo que uno esperaría en términos de saber de cambio climático, pero es importante saber que no tenemos la solución de todo, ¿sí? Los modelos contemplan escenarios de emisión de gases y crecimiento poblacional, y en eso dependemos obviamente del desarrollo socioeconómico, y basado en eso hacemos unas estimaciones. Tenemos problemas, no podemos correr ciertos modelos porque consumen muchísimo tiempo. Puede un modelo en un detalle a una escala, digamos, diaria, podría durar 6 meses. Imagínense que yo voy a correr un escenario ahora y me toca esperar 6 meses para tener los resultados y poder entregar eso aparte de un proyecto. Entonces, hay unas limitaciones computacionales para poder correr estos modelos para toda la Tierra. Las grillas se han bajado hoy en día a 50×50 y difícilmente se puede encontrar un modelo que tenga una resolución más pequeña. Las condiciones iniciales de cada uno de estos modelos es diferente, y eso ¿qué implica? Que los modelos que desarrollen en Estados Unidos y los modelos que desarrollen en Alemania y los desarrollen en Inglaterra y los que desarrollen en Rusia, todos van a dar resultados diferentes. ¿Sí? Entonces hay problemas asociados a estos, en general la incertidumbre de los escenarios y las escalas de los modelos. Estos son los resultados de parte de uno de los proyectos en los que participé, y como pueden ver, lo que estamos comparando todos los modelos. El H08 es el japonés, WaterGap es el alemán, JULES es el inglés, LPJ es solo alemán, y así sucesivamente. Y pueden ver que las regiones que están en rojo son las que tenemos un alto número de eventos de sequías. Y miren que hay una gran diferencia. Suramérica, Centroamérica, sí, África, algunas de ellas coinciden en gran parte, pero sí hay un nivel de incertidumbre importante. Por eso hoy en día no se recomienda utilizar un modelo, se recomienda utilizar un ensemble de models, o sea, compilar varios modelos. Nunca se debe tomar una decisión con un solo modelo, sino con muchos modelos integrados. Y así a veces ocurre que dicen que si todavía no tengo resultados de un modelo, o los modelos que tengo no me indican con absoluta certeza que tengo algo, pues podríamos llegar a tener un problema. No debemos esperar a que terminen los 6 meses o correr algo, siempre hay que tomar acciones. Ok, aquí termina la primera parte de la presentación. Yo sé que dijeron que al final de la presentación podríamos hacer preguntas, pero si quieren si tienen alguna duda o algún comentario antes de que continúe con la segunda parte, yo creo que este es el momento. ¿Sí? Gracias. Usted hablaba de los modelos globales y se van bajando poco a poco los modelos, las escalas. ¿Hasta dónde se puede bajar la escala que no aumente el nivel de incertidumbre? Que nos dé un mayor detalle, por supuesto, del clima, ¿no? El nivel de incertidumbre está relacionado con la región, ¿sí? Probablemente con las características topográficas y demás variables físicas. Es diferente si vas a bajar la escala en una zona desértica en África o si lo vas a hacer en los Andes, ¿sí? En la región andina. El proceso de downscaling todavía es un reto, digamos, científico. Hay muchas digamos, teorías matemáticas. Se puede hacer desde lo que llaman modelos estadísticos, y esos modelos estadísticos te van a permitir digamos, dar lo que nosotros llamamos mapear la información del modelo global hasta una escala de una estación de medición. Se puede llegar a eso con cierto nivel de incertidumbre. La incertidumbre siempre va a estar ahí, siempre,
pero estas son los que te dan una alternativa con una incertidumbre determinada. Y los otros son los modelos en donde creas unas grillas, unas cuadrículas en la región y ahí asumes que hay fenómenos, los fenómenos físicos que van a ocurrir en cada una de ellas y los propagas. Entonces ahí también vas a llegar a bajar a una escala pequeña, pero ahí hay un nivel de incertidumbre asociado a la frontera de la región en donde tú estabas corriendo tu modelo, donde tienes tu caso de estudio. Sí, no sé si fue… Sí, son diferentes variables. No sé si hay otra… Sí. Hola, buenos días. Dentro de las causas que planteas del calentamiento global, dices que está muy relacionado a los gases de efecto invernadero, pero no vi que lo amarraras de pronto a ciclos geológicos de la Tierra. ¿Qué tanta influencia puede tener eso? Ciertamente puede haber mucho. Lo que pasa es que la incertidumbre en los estudios, digamos, en paleontología, los que tú miras la Tierra en 100, 1 millón, el número de años, es bastante alta. Y buscar en esos ciclos, de alguna manera, no es tan directo como mirar simplemente de qué manera un componente dentro de la atmósfera ha venido cambiando en los últimos 200 años. Yo presento la parte más clara, más debatida o más aceptada en este momento, que es el decir que en los últimos 100 años, debido a la industrialización del hombre, se ha incrementado el nivel de gases. Pero, como te digo, no rechazo las otras ciencias y sé que hay un gran debate en el que se dice que hay un periodo de más de 1000 años en el que estamos llegando y igual va a haber un incremento de la temperatura y van a haber cambios climáticos que no podremos controlar. O sea, desde mi punto de vista, como les decía, estos escenarios que se están planteando nos dan una base para que nosotros intentemos adaptarnos, ¿sí? Y mejorarnos ante estas situaciones de cambio climático, ya sea que sean del hombre o no. Sí. Okay. Yo creo que, entonces, ¿seguimos? Ok, una pregunta. Dice, para los modelos regionales y locales, ¿cómo se recomiendan las actualizaciones y isopletas como apoyo? No, ¿de quién es? No estoy familiarizado con el concepto de isopletas. Sí. ¿A qué se refiere? Ok, ya sé a qué se refiere. Nosotros estuvimos con los de la Universidad de Bavaria, en Alemania, y ellos tienen unos sistemas, es en Augsburg, ellos sí actualizan estos sistemas, pero son para pronósticos locales. En los modelos globales nosotros no tenemos en cuenta los patrones de circulación atmosféricos o las isopletas, que quiere decir de ciertas regiones. No, esto se utiliza, el modelo maneja la simulación de las ecuaciones de Navier-Stokes a lo largo de toda la Tierra y no intentamos ajustarlo a fenómenos regionales en donde ya sabemos que hay ciertos ciclos. ¿Sí? No sé si eso contesta la pregunta. En general, no utilizamos eso. Sí, tema de investigación ciertamente. Se podría ajustar, se podría intentar incorporar. Ok. Bueno, entonces aquí ya es un poquito más acerca de lo que es el IPCC. Todos oímos hablar del IPCC y parece que fuera una bolita mágica que resuelve todos los problemas o que tiene la fuente de sabiduría. Y por eso pensé, bueno, ¿qué es el IPCC? Como se empezó a crear esta preocupación mundial
del cambio climático, la organización por defecto que debería tomar una acción es la Organización Meteorológica Mundial y pronunciarse acerca de lo que está pasando. Por eso ellos, el PNUMA, crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, eso fue en 1988. Y se trata de un grupo abierto a todos los miembros de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial. Los objetivos de este IPCC, ¿cuáles son? Consiste en analizar de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente la información científica. Fíjense que no van a producir información, están analizándola, ¿sí? Van a hacer un análisis de la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático. Y algo que no resalté ahí es que dice provocado por las actividades humanas. El IPCC se enfoca muchísimo a que todo es resultado de la actividad humana. O sea, es la base de la teoría y es la que todos aceptamos como cierta. Pero hay algo importante, el IPCC no realiza investigaciones, no tiene proyectos, no funda investigadores. Él simplemente toma la literatura científica que está disponible, la revisa, ¿sí? Por homólogos y todo, y saca unas conclusiones y genera unos reportes. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en 3 grupos de trabajo, y si van a la página web del IPCC van a encontrar esta información, la mayoría está en español. Pueden encontrar que el primer grupo de trabajo evalúa los aspectos científicos del sistema climático y el cambio climático. El grupo de trabajo 2 evalúa la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos. Fíjense que hay una gran diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2, pero también hay una gran relación entre ellos dos. El grupo 3 evalúa las posibilidades de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y atenuar los efectos del cambio climático. El grupo 3 es entonces la parte de mitigación. Algo como esto podríamos decirlo. Ahora, ¿cómo vienen estos reportes? Los reportes son bastante complejos y vienen en diferentes volúmenes. Yo diría que de hecho lo que yo hago al inicio cuando sale el reporte, lo primero es miro el resumen ejecutivo. Y eso es lo que les recomiendo y de ahí sale la mayor parte de la información que está acá. Entonces, el resumen ejecutivo, el más reciente se llama el AR5 y es Assessment Report, AR es por Assessment Report y eso significa en español es más un reporte de valoración. Cada grupo de los que le mencioné tienen un reporte y tienen lo que se llama un summary, un resumen para tomadores de decisiones. Y ese resumen es bastante práctico, permite ver claramente lo que ellos están concluyendo. En la última parte, desde este año 2013-2014, se adicionó lo que se llama el SREX, que es un Special Report on Managing Risks of Extremes, o sea que es simplemente un reporte que va en torno a buscar lo que son los extremos, que es lo que genera la mayor cantidad de preocupación en la Tierra. Otra cosa importante, algunos dicen, no, salió el nuevo reporte, entonces el reporte anterior no sirve para nada. No, el reporte 5 de hecho está construido en base al reporte 4 y lo que hace simplemente es una actualización de diferentes conceptos y de diferentes tendencias. Incorpora nuevos hallazgos. ¿Y de qué manera los incorpora? Este es el nuevo esquema. El esquema ahora funciona así, dice, vamos a trabajar en caminos, pathways, ¿sí? Y los caminos, lastimosamente la diapositiva no lo muestra claro. El que está en rojo arriba es el de la parte climática, ¿sí? Dice camino hacia las concentraciones representativas de CO2, forzamiento, concentraciones y uso de suelo. Si seguimos hacia la derecha, vemos la parte de los modelos que simulan esa información y eso se integra en un concepto de análisis. Pero tenemos hacia el otro lado, hacia la izquierda, tenemos también el camino socioeconómico, de qué manera la Tierra se va a comportar y eso también, ese resultado se integra al final, en donde dice el análisis integrado, mitigación, adaptación e impacto. ¿Sí ven que tiene dos caminos?
Ahora, el camino de la derecha es la parte climática, que es supuestamente la parte complicada, que es donde se crean los modelos. Esta diapositiva tiene demasiado texto, pero si ven en el punto 4, lo más importante que me gustaría dejar mensaje de esta diapositiva es que la forma de medir el cambio climático cambió y no va a ser las estadísticas de las emisiones de CO2 de toda la Tierra, sino es lo que se llama la Total Radiative Forcing, forzamiento radiativo. Y es una relación que se hace entre el año 2100 relativo al año 1750. El radiative forcing es la relación entre lo que entró menos lo que salió. Si en 1970 entraba cierta cantidad de radiación a la Tierra y salía otra cierta cantidad, quería decir que teníamos por dentro de la Tierra X cantidad. Y en el 2100, si esa cantidad se incrementó mucho, pues estábamos en una situación mala. Si se incrementó poquito, estábamos en una situación mejor, ¿sí? Es una situación relativa que nos ayuda a poder visualizarlo de una manera más general, y si se dan cuenta se va hasta 1750. Y las medidas entonces las van a encontrar, si alguien les muestra un modelo nuevo, va a mostrarles que está contemplando el RCP 2.6, que es un escenario de mitigación, el RCP 4.5, que es de estabilización, el RCP 6, que también es de estabilización, y el RCP 8.5, que es de alta emisiones de gases de efecto invernadero. Okay. Y esos son caminos de desarrollo climático. La segunda parte de estos RCP nos provee datos espaciales y nos provee una cierta cantidad de información que se puede visualizar de la siguiente manera. Si ven, el primer valor de esa serie es 1750, de hecho, es el nivel de referencia, y ahora pueden ver esos RCP de una manera más clara. El RCP 8.5, ¿sí?, es el que está dándonos un valor, ¿sí?, de relación de Total Radiance Force de 8.5 vatios por metro cuadrado. El otro es 6, el otro es 4.5 y el otro es 2.6. Y como se darán cuenta, para nosotros lo ideal sería que llegáramos a 2.6. Okay. Hay tablas que nos permiten relacionar lo que se estaba asumiendo antes y lo que se asume ahora, pero en general lo que nos interesa es poder ver cómo esto interactúa con los modelos globales que se hacen, y esos modelos tienen una fuente muy importante, que es el desarrollo socioeconómico. Este es el grupo de trabajo 2. El grupo de trabajo 2 se concentra en mirar cómo en los próximos 100 años podríamos comportarnos. Y lo hace a través, el grupo de trabajo dijo, no, creemos unas narrativas, una historia alrededor de la forma como el planeta Tierra se va a comportar, cómo la gente va a ir desarrollándose económicamente, la pobreza, la contaminación y demás variables. Entonces, se llaman Shared Socioeconomic Pathways, y son, si ven la palabra shared, se refiere que más compartidos. Los compartimos los escenarios socioeconómicos. Yo saqué la siguiente diapositiva, así. Está todavía en inglés los títulos, pero si ven debajo del SSP1, SSP2, SSP3, el 4 y el 5, hay una palabra que caracteriza ese camino. La palabra del SSP1 caracteriza que es un desarrollo sostenible. El SSP4 no es equitativo. El SSP2 dice la mitad del camino. El SSP3 es una fragmentación de la forma como se esté trabajando. Y el SSP5 es lo que estamos haciendo hasta ahora, que no tomamos ningún tipo de acción en términos de mitigación y de adaptación, simplemente
las personas hacen lo que necesitan hacer. Y este es un ejemplo de la narrativa. La narrativa del SSP1 nos habla, dice, este es un mundo que está realizando un progreso relativamente bueno hacia la sostenibilidad, con esfuerzos sostenibles para lograr metas de desarrollo, mientras reduce la presión sobre los recursos y la dependencia del combustible fósil. Caso del ejemplo favorable, las metas del desarrollo del milenio se logran en las siguientes 2 décadas, lo cual muchas personas dicen que es difícil. O el caso del SSP5, dice, al mundo se le da importancia al desarrollo convencional orientado hacia un crecimiento económico como la solución a los problemas sociales y económicos a través de la búsqueda del interés personal. O sea, entre más ricos somos, más recursos vamos a tener y vamos a poder resolver todos los problemas que tengamos. Solo necesitamos fortalecer la industria y ahí podremos hacer lo que necesitamos. Ese es el SSP5. Esta es una tabla que resume más o menos algunos de los aspectos claros. No voy a entrar en detalle, pero sí me gustaría que si ustedes más adelante tienen tiempo podrían mirar esas y verse más o menos en dónde están o dónde piensa que estamos todos nosotros. Obviamente estas metodologías ya llevan cierto tiempo antes de que el IPCC las publique y hay instituciones como la IASA que ya tienen en el sitio web una forma de calcular el GDP de los diferentes países, y con eso quería más o menos concluir. Ahí está el sitio web, si alguno de ustedes quieren ir, tienen información del desarrollo socioeconómico de las diferentes partes del mundo. La base de datos incluye proyecciones para población por edad, sexo, educación, urbanización, desarrollo económico, y un ejemplo de esos resultados que se pueden conseguir ahí en esa página web es este, dice ejemplos del mundo y Colombia. Las 2 gráficas de arriba son, a la izquierda encuentran el GDP en millones de dólares y a la derecha encuentran el desarrollo poblacional. Las 2 gráficas de arriba representan el mundo y la gráfica de abajo representa Colombia. Es un espacio para que ustedes reflexionen y miren hacia dónde piensan que podríamos nosotros llegar en esos escenarios. Yo creo que eso es todo. Entonces, no sé si hay preguntas. Si hay preguntas. Gracias. Dice, ¿qué resultados han obtenido de contestar predicciones derivadas de los modelos y los resultados reales en el comportamiento del clima y los fenómenos atmosféricos que han sucedido efectivamente? No, de hecho, no. La mayoría de los modelos se han venido desarrollando en los últimos 4 años. No hemos investigado realmente relaciones entre los resultados de nuestros modelos y eventos específicos. Lo que se ha intentado es validar los modelos con información local y mirar si las tendencias de lo que está ocurriendo en este momento en ciertas regiones del planeta. Tomamos de hecho los ríos más grandes del planeta, el Amazonas, el Ganges, la India, se tomaron 10 ríos y corrimos los modelos y miramos cómo estos fenómenos atmosféricos se iban a propagar dentro de lo que teníamos disponible, y eso es lo que utilizamos para poder proyectarnos al futuro. No tenemos realmente, no estamos validando una inundación en una parte específica o por decir algo, una sequía en una región. No se está haciendo eso. Sí, ciertamente podríamos empezar a buscar como relaciones entre un evento que ocurrió en algún lado y los resultados del modelo, pero el objetivo principal en este momento son tendencias. Y como les decía, hay mucha incertidumbre para llegar a decir, este evento ocurrido en septiembre de este año corresponde al resultado que nos dio el modelo en esta fecha de este año. O sea, ese tipo de situaciones no la estamos buscando. Podría ser otra vez tema de investigación. No sé. Una pregunta es, ¿cómo hacer para que una investigación… ¿Cómo eres? Más bien tú la dices.
mismo. Hablabas ahorita de las investigaciones. En el IPCC no hace investigaciones, simplemente analiza las investigaciones. ¿Cómo hacer entonces que los resultados de investigaciones de países desarrollados, países en desarrollo, en fin, sean considerados por el IPCC para sus análisis? Bueno, en principio el IPCC, como les comentaba, utiliza las revistas científicas más prestigiosas y obviamente extrae información. Muchos de los científicos que participan dentro de este panel son personas que publican en esas revistas. Ellos contribuyen con su conocimiento y con lo que encuentran en esas revistas, y ellos compilan esta información para poderla publicar. Sí, ese es. ¿Cómo se han articulado estos estudios a la toma de decisiones en el gobierno colombiano? Yo sé, la verdad es que no he estado muy en contacto con las diferentes acciones. Tal vez el doctor Pavón sí ha estado, y él va a tener una presentación en unos minutos. Sé que hay una página web donde he visto que se han presentado resultados de modelos. Lo único que noté con preocupación es que al inicio no habían modelos integrados. Ahora sí ya veo que hay modelos integrados. Sé que en términos de ciencia, desarrollo de modelos, monitoreo y eso, hay un espacio en donde Colombia está desarrollando cosas y está proveyendo gran cantidad de información, pero la verdad es que lo que yo he participado han sido mucho más cosas entre Europa, África, Asia y Norteamérica. La verdad no he tenido mucho contacto con las actividades que se estén haciendo aquí en términos de investigación. Entonces ahí sí, yo creo que esa pregunta la puede contestar más adelante probablemente el doctor Pavón, que es de la Universidad Nacional y creo que está haciendo cosas aquí en Latinoamérica. ¿Sí? Okay. Entonces, muchas gracias por todo.